Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por organizar estas jornadas y por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio y de todo el recorrido que se ha hecho esta mañana. Me ha parecido súper nutritivo y muy importante podernos también juntar y conversar, ¿no? Yo os voy a hablar de un estudio, de una investigación que hice con mis compañeros José Antonio Moreno y Alejandro Suárez Domínguez. Lo hicimos a lo largo del año 2011-2012. Y bueno, es un estudio que analiza la presencia, la representación de las cotorras argentinas en la prensa española y en concreto el caso de la campaña de matanza en Madrid. O sea, lo que analizamos va entre los años 2015 y 2021. Bueno, nosotras pertenecemos, yo ahora mismo estoy en la Universidad de Barcelona haciendo un postdoctorado de investigación en la Facultad de Comunicación y mi compañero José Antonio Moreno está en la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, somos parte también del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra. Vale, contaros que de lo que os voy a hablar, el artículo del que os voy a hablar, está publicado en una revista científica que se llama Journalism and Media, es este que veis aquí. Y bueno, está accesible y disponible online, lo único que está en inglés y es un poco más pues, con lenguaje técnico. Por ello, quisimos hacer una adaptación un poco más explicativa y lo pudimos publicar en el blog del Caballo de Nietzsche. Y es este segundo artículo que veis en la pantalla, que también está disponible online. Bueno, os comento así brevemente qué hicimos en esta investigación. Como bueno, ya estábamos observando todo el tema de la matanza y nos interesaba ver qué repercusión tenían los medios de comunicación y en concreto la prensa, en concreto porque es más fácil de estudiar. Quizá hubiera sido interesante también poder estudiar la televisión, que hoy se ha mencionado en varias ponencias como bastante influyente, pero es verdad que a nivel metodológico es un poco más difícil, entonces nos centramos más en la prensa en nuestro caso, ¿no? Comenzamos la investigación haciendo una revisión de literatura, que es lo que en general se suele hacer en las investigaciones, gracias, para conocer qué existe ya sobre el tema, ¿no? Entonces, un poco analizamos tres bloques. Por un lado, todo el tema de la cotorra argentina, sus características de especie y su presencia en la ciudad de Madrid. Por otro lado, nos interesaban las categorías estas de exótica, invasora y plaga, analizadas desde un punto de vista crítico. Se ha comentado antes en las anteriores ponencias también. Y claro, nosotras venimos de las ciencias sociales. Entonces, aunque sabemos que en biología estos conceptos quizá no se les atribuye ese peso ideológico desde nuestra visión de ciencias sociales, sí que pensamos que tienen una carga cultural y social importante y por tanto la sociedad también cuando lo lee y lo interpreta desde los medios de comunicación va a tener también parte de esa connotación cultural y por tanto nos parece importante también reflejarla y estudiarla. Y bueno, también queríamos estudiar si había otras investigaciones parecidas a la nuestra que hablaran de medios de comunicación o de prensa y de cómo eran representados diferentes animales no humanos considerados invasores, plagas, etcétera, en sus diferentes contextos, ¿no? Y qué relación tenían con las sociedades humanas y qué representación hacía la prensa de estas especies. Vale, un poco cuál era el objetivo de nuestra investigación, pues examinar esa representación, especialmente la campaña de matanza que se dio entre el 2015 y 2021, cuando ya se confirmó por parte del Ayuntamiento de Madrid el plan de gestionar la población de cotorras. Y bueno, en concreto queríamos ver 5 aspectos. Uno era ver si se representaba a las cotorras argentinas como un problema, o sea, como que generaban un problema, y si era así, cuál era este problema y cuál era el origen de este problema, ¿no? Si simplemente se las responsabilizaba de un problema, en este caso, bueno, luego los comentaré, pero cuáles eran esos problemas y cómo se han organizado, o sea, ¿realmente se trata en profundidad ese problema o no? Ese también era el aspecto que nos interesaba. Saber qué organizaciones políticas y qué instituciones estaban responsabilizándose de la gestión de ese problema, es decir, de la matanza de cotorras. ¿Qué soluciones se sugirieron? Si era únicamente esta de la matanza o había otras opciones para reducir la población. ¿A quiénes dieron voz los medios? Y si estas personas, asociaciones, grupos, estaban a favor o en contra de la matanza.
y qué palabras clave y qué sentimientos se asociaron a las noticias sobre cotorras argentinas. Nosotras analizamos 6 periódicos españoles, los 3 más leídos en términos de audiencia, que serían El País, El Mundo y ABC. Y después, para ampliar un poco la visión y también el espectro ideológico, elegimos el diario.es, Público y El Español, que como si los conocéis, pues van un poco en las diversas líneas políticas e ideológicas, ¿no? Y seguimos un poco 3 métodos. Uno que tiene que ver con el encuadre o el framing, que se le llama en inglés, que sería como ver así más cualitativamente qué marco se le está dando a esa representación. Y después, sobre todo mi compañero José Antonio, utilizó una metodología computacional que es a partir de un software que se llama R y se puede analizar a partir de todos los artículos cuáles eran las palabras más utilizadas y además qué carga emocional tenían esas palabras. Después os enseñaré un poco los resultados de esa parte, que son bastante llamativos. Entonces, bueno, voy al tema de lo que sacamos un poco de esta investigación. Y bueno, en cuanto al primer aspecto de cómo se encuadraban o cómo se marcaban las cotorras argentinas en la prensa española, sí que se presentaban como problemáticas, ¿no? Se decía que amenazaban la biodiversidad, que promueven la extinción de especies, que son competidoras de aves locales, en concreto del gorrión, y que dañan ciertos árboles, especialmente los cedros. Que bueno, se dice de ellas que tienen una población abundante, que son supuestamente agresivas, ruidosas, que molestan con sus cantos. Lo hemos estado oyendo a lo largo de la jornada, ¿no? También se les considera vectores de enfermedades como salmonelosis, pistacosis y gripe aviar. Son calificadas como invasoras y plaga. Y bueno, también el tema de los nidos, ¿no? Que se presentan como una amenaza, como un riesgo por potenciales caídas. Y en menor medida también se habla de que degradan el mobiliario urbano. O sea, de forma llamativa, en la mayoría de los textos no se menciona el origen de la superpoblación de cotorras argentinas, ¿no? Que es el comercio legal e ilegal de especies que se hizo con fines humanos, ¿no? Para que las personas tuvieran a las cotorras como mascotas. Me ha parecido muy llamativo como Gabriel comentaba, ¿no? Que se exportaban desde Uruguay, por ejemplo, eh, porque también se querían un poco deshacer de ellas y cómo al final ellas han podido resistir y se han podido adaptar en estos entornos, ¿no? Que muchas veces se nos olvida el cómo han llegado. ¿Qué organizaciones políticas e instituciones estaban presentadas como responsables? Pues bueno, aquí podéis ver en esta gráfica por los diferentes periódicos a quienes se responsabilizaba del tema de la gestión y como podéis ver era un poco ambiguo. En algunos casos era más claro, pero en otros directamente no se hablaba de responsabilidades. En 23 casos no se hablaba de responsabilidades, en 22 artículos se hablaba del Ayuntamiento de Madrid y en uno de Getafe, porque era el caso concreto de Getafe. Y luego se hablaba de la comunidad autónoma, de administraciones locales, se mencionaban en 3 ocasiones se mencionaban los ministerios. Luego, en 3 ocasiones se daba voz a organizaciones científicas, en concreto en uno de ellos la SEO BirdLife, que supongo que todas conoceréis, y nada más en un artículo se hablaba de una organización de protección animal, que en este caso era la FEPA, la Federación Española de Protección Animal, que junta 9 entidades. Después entenderemos por qué era interesante esta parte, ¿no? O qué conclusión sacamos nosotras de esta parte del análisis. En cuanto a la gestión de la superpoblación de cotorras, ¿qué proponía la prensa? Pues lo que vimos es que el marco mayoritario para gestionar la superpoblación era el exterminio. Esto se dio en el 42,19% de los textos. Sin embargo, como podéis ver en esta gráfica, solo el azul oscuro es el caso de las diferentes propuestas de gestión. En el azul claro son los textos en los que no se propone directamente ninguna propuesta de gestión, simplemente se dice que hay un problema, que son invasoras, etc. Entonces, el exterminio es el marco que más se repite, después se habla de control reproductivo, de destrucción de nidos, en casi un 20%, y después en algunos otros artículos otras soluciones que aquí metimos un poco diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, crear un censo, prohibir el comercio de la especie, trasladarla a otras zonas, capturarla, evitar su liberación cuando ya se tienen como mascotas, extraerla de zonas naturales, controlar éticamente su propagación o diseñar un plan ético para su gestión.
Sobre el tema de los discursos críticos y de a quién le dio voz la prensa, aquí os he puesto estos carteles que hicieron desde la campaña Son Nuestras Vecinas, que promovió la Asamblea Antiespecista de Madrid. Bueno, me encantan, la verdad, son bastante críticos, ¿no? Con otros aspectos que también nos afectan. Y sin embargo, lo que hemos observado en la prensa es que, bueno, la representación de estas voces es anecdótica, realmente muy minoritaria. Solo una vez se ha nombrado una asociación de protección animal y es gracias, yo creo, a la excepción del caballo de Nietzsche en el diario.es, porque en el resto de espacios apenas sí existen, ¿no? Esas voces. Entonces, bueno, se omiten esas sensibilidades ciudadanas contra el exterminio, no se habla de las posiciones en defensa de los animales y cuando se abordan, pues se tratan como bien intencionados, pero como poco factibles, ¿no? Se representan como que realmente son inviables estas propuestas. En cuanto a las palabras que se repetían más, bueno, aquí podéis ver la lista de las 50 palabras más repetidas, no sé si se lee muy bien, pero igualmente podéis acceder a los artículos o si alguien quiere la presentación me la podéis pedir también. Y aquí pues os ponemos algunas que nos llamaban la atención, ¿no? El tema de los nidos, como ya se repetían mucho, ¿no? Que era un problema, que eran grandes, que había posibles caídas. La palabra problemas, ¿no? Que ya nos dice cómo se está marcando todo el tema. El concepto de ejemplares, que nos parece un concepto que cosifica, porque al final un ejemplar pareciera que lo tenemos en un museo como si fuera un objeto, y en realidad estamos hablando de individuos, ¿no? O el concepto de plaga, que también tiene una carga bastante negativa, o enfermedades, también es uno de los que nos llamaba la atención. En cuanto al análisis de sentimientos, lo que hace esta metodología es, tomar todas las palabras y a través de un diccionario de emociones ve como la carga que tienen, la connotación, ¿no? Entonces podemos ver que la carga negativa de las palabras en estos artículos era casi 6 veces mayor que la positiva, ¿no? Realmente nos está diciendo que los artículos tienen una carga emocional negativa hacia las cotorras. Incluso si vemos las diferentes emociones que salían a partir de este software, pues de las más abundantes son miedo, enfado, ¿no? Tristeza, asco incluso, y sin embargo alegría, sorpresa, pues son bastante más minoritarias. Y en el otro diccionario de sentimientos también, de nuevo, vemos cómo la carga negativa es muchísimo mayor. Vale, ¿qué concluimos nosotras de todo esto? Voy a intentarlo recoger rápido porque son muchas cosas. Que bueno, la conclusión general en cuanto a la representación es que es una representación sesgada, que no tiene en cuenta los aspectos éticos. Además vemos que se omite el origen humano del problema, o sea, no se habla del comercio tanto legal como ilegal de animales no humanos. Y se reproducen constantemente en la prensa argumentos antropocéntricos, especistas, que al final sirven para justificar que está bien matarlas, ¿no? Que tenemos que tenerles miedo, que son demonios verdes, como veremos en otra de las diapositivas que después os mostraré, que son animales indeseables que causan mal y que por tanto de esta manera es más fácil como aceptar matarlas, ¿no? Sobre lo que os he comentado de los responsables, nosotros nos preguntamos, ¿existe la transparencia democrática y la consulta pública sobre la gestión poblacional de cotorras en Madrid? Pues lo que vemos es que en la prensa hay una falta de claridad en la comunicación de quién está haciéndose cargo de esta gestión y de esta manera también esto dificulta el ejercicio democrático de participación política, ¿no? En decisiones que también nos implican la convivencia con los otros animales. Y aquí ponía una fotografía de la campaña también en defensa de las cotorras. En cuanto al lenguaje, ¿no? El lenguaje y el encuadre, nos preguntamos si es justo y neutral. Aquí os pongo un ejemplo quizá más paradigmático, ¿no? De ejemplo negativo, que es un artículo del Español que dice, que también se ha mencionado esta mañana en una charla, el insoportable demonio verde que se extiende sin control por Madrid. O sea, es que ni hecho aposta, ¿no? Con esta carga tan peyorativa. Pues tenemos este lenguaje criminalizador, cosificador, especista, un tono alarmista, de rechazo. Con este tono, ¿qué pasa? Pues no se facilita el entender que las cotorras son seres individuales, sintientes, que tienen una vida social rica, que tienen su historia, que tienen características únicas. Además, vimos, en relación con lo que os comentaba de otros estudios, que también en el caso de la cotorra, aquí en Madrid, se reproducían esta retórica de es bonita, pero es letal. Es decir, hay cierta apreciación por ellas, porque son como simpáticas, bonitas, pero
Bueno, pero no, es muy dañina, ¿no? Y esto también ha pasado en otros casos, como en Australia, por ejemplo, con las zarigüeyas australianas. Y bueno, de nuevo, ¿no? Este tipo de términos como exóticas, invasoras, plagas, demonios, pájaros agresivos, amenazas, generan esta idea de un enemigo, una amenaza que hay que combatir. Esto reproduce esta idea de nosotros contra ellos, que también hemos visto en los discursos antimigratorios, ya sea con humanos, ya sea con otras especies animales, como por ejemplo hay un trabajo que habla de la carpa asiática en Estados Unidos, ¿no? Que también se utiliza este tipo de discurso. Y bueno, la retórica es finalmente xenófoba, ¿no? El generar este nosotros, ellos, buenos, malos, pues genera, reproduce o se fortalece también con los argumentos que ya existen, que son racistas en nuestra sociedad. Incluso se puede llegar a reproducir, hemos visto, esta retórica nacionalista y patriótica de que hay algunas especies que sí que pertenecen a este territorio y otras que no, ¿no? En este caso sería sobre todo con las cotorras y los gorriones, que en otras latitudes, por ejemplo en Australia, pasa con las zarigüeyas y los kiwis, que los kiwis son como el animal nacional adorado y las zarigüeyas pues son como letales, hay que matarlas, son plagas, pues igual en una menor medida también lo hemos encontrado aquí con las cotorras y los gorriones. También nos hemos dado cuenta que, bueno, que se las considera responsables tanto de los daños ambientales como económicos, de salud, y sin embargo no se las considera víctimas ni supervivientes de este comercio global, ilegal o legal, de especies silvestres, de animales no humanos. Entonces, bueno, se las demoniza, se silencia este origen, como bien hemos comentado, y esto limita también el hecho de responsabilizarnos como sociedad para buscar soluciones éticas, ¿no? Y además es llamativo cómo al final es o sea, se revela con esta representación un carácter no solo especista y antropocéntrico, sino también lucrativo, porque hay otras especies consideradas exóticas, como por ejemplo la trucha arcoíris en el Estado español, que sí que es liberada a propósito para que pescadores puedan matarlos, ya sea por entretenimiento o con fines económicos, ¿no? Por negocio. Entonces, bueno, es como un doble rasero, ¿no? Realmente no siempre el hecho de ser exótica o ser considerada invasora implicaría un problema, cuando si pueden sacar un beneficio económico parece que no tanto, ¿no? Y bueno, también se mezcla mucho el caso de la cotorra de Kramer y la cotorra argentina. Nosotros analizábamos solo en este caso la cotorra argentina y esto también es problemático porque mezclan argumentos o casos como el caso que se ha tratado del tema del murciélago con las cotorras de Kramer, entonces se confunde también a la población. O sea, por ejemplo, paseando en el parque, una vecina me ha llegado a decir que las cotorras argentinas comen gorriones. Esto es fuerte, pero la gente llega a entender eso de la comunicación que se hace de los medios. Entonces, bueno, ¿no? Como que es problemático mezclar información y no ser muy clara. Me estoy alargando un poco, ¿no? Muy bien, vale. ¿Qué más? Para ya ir acabando, bueno, que el marco más repetido es el exterminio, apenas se representan discursos críticos, no hay como mucha discusión sobre dilemas morales, ¿no? Ni tampoco sobre posibles vías no letales para resolver esta situación que es éticamente controvertida. Y bueno, aquí ponía uno de los ejemplos, nosotras tampoco somos expertas de biología, pero sí que hemos estado mirando algunos artículos y sí que, por ejemplo, este tema del diazacón, que es un producto químico, pareciera ser que brinda opciones anticonceptivas que suministradas en dosis mínimas no tienen efectos nocivos y que se podrían regular, como lo que se ha comentado antes, con comederos y demás. Otras medidas importantes a largo plazo pues sería el tema de planificar intervenciones para prevenir y regular el comercio de animales. Al final estamos teniendo este problema de superpoblación, pero tampoco estamos haciendo nada con un montón de otros animales de diferentes especies exóticas, alóctonas, que están siendo importados, ¿no? Como, también como mascotas para ser poseídos, etcétera. Entonces, bueno, por ejemplo, tanto Eurogroup for Animals como diferentes entidades están promoviendo también la creación de una lista positiva de manera que, bueno, que sea ilegal cualquier posesión de animales no humanos silvestres y simplemente dejar algunos, ¿no? Como sería una medida temporal como para regular eso. Y también recogemos en nuestra investigación que la regulación y la abolición del comercio mundial de animales es un objetivo tanto de la conservación
como de los grupos de derechos animales, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí intentando también tender puentes, pues cómo es, por ejemplo, este objetivo podría ser interesante para estas dos partes. Y bueno, en resumen, nuestra conclusión es que el papel de la prensa a la hora de informar sobre la situación de las cotorras argentinas en Madrid fue poco riguroso y éticamente débil. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Ojalá os haya parecido interesante. Y si tenéis cualquier duda, me podéis escribir también a mis correos, al que queráis, y seguimos la conversación. Y preguntad también.